Muchas gracias y muy buenos días. Qué lindo es volver a estar en San José. Yo trato de encontrar cualquier excusa para visitar Costa Rica. La verdad es que vengo porque en mi país dicen el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Entonces, como no me echan los ticos, yo vuelvo, ¿no? Además me han perdonado esto de ser argentino hace ya muchos años atrás. Entonces este es uno de los pocos países y entonces puedo volver y disfrutar de su hermoso país y por supuesto la comida de aquí. Estoy tratando de perder peso y no puedo. Los ticos no me dejan, ¿no? Hemos pasado unos magníficos días aquí en la ciudad trabajando con la iglesia. Esta es una de las congregaciones que pertenecen a una red internacional, una red continental de iglesias modelo con las que estamos trabajando y estamos desarrollando en esas iglesias buenos ministerios de mayordomía que pueden ser un modelo para las otras iglesias de la ciudad. Así que aquí hemos empezado ya, usted habrá notado de que esta mañana tuvimos la graduación de un curso que se llama Tu Dinero Cuenta. Tuvimos unos 23 hermanos que se graduaron, por supuesto comimos, me hicieron desayunar 2 veces, qué bárbaro, eso no se lo digo a mi esposa, pero tuvimos un magnífico tiempo graduando a los estudiantes del curso Tu Dinero Cuenta y luego también hemos estado trabajando en el desarrollo de una plataforma en línea para la capacitación de líderes a nivel de todo el continente. Entonces vinimos, yo me pasé todo el día viernes conversando con el liderazgo de la iglesia para ver cómo podíamos hacer eso. Y bueno, ya que estaba acá, yo dije, ya que estamos, me quedo un par de días más y predicamos el sábado y el domingo, ¿no? Y entonces ya mañana, si Dios quiere, yo me vuelvo a casa. Allí me está esperando mi esposa, su abogado. No, mentira. No, mi esposa no vino porque hace como un mes que venimos viajando por el continente. Fuimos a la Argentina a celebrar el cumpleaños de mi mamá. Mi mamá está cumpliendo 90 años este fin de semana. Entonces fuimos con la familia a tener una reunión allá. Y después el tío que me llevó a Estados Unidos, que es como mi familia, la única familia, los únicos panasiuk que tengo yo en Estados Unidos, él estaba celebrando los 50 años de casados. Así que anduvimos de viaje de un lado para otro. Alguien tiene que trabajar mientras yo viajo, como, visito amigos, sueño. Alguien tiene que trabajar, así que la dejé ahí a la gringa trabajando. Estamos poniendo esto en línea. Ahora me voy a meter en problemas. Hi, honey. Dios mío. Bueno, quizás me quede por aquí un par de días más. Pero bueno, hoy quería compartir con ustedes algunas ideas de cómo manejar los recursos que Dios pone en nuestras manos exitosamente. En la parte de atrás, a la salida del auditorio, ustedes van a ver una mesa que tiene recursos. Nosotros no vivimos de la venta de libros en el continente. En cultura financiera, en realidad, la venta de los libros representa aproximadamente el 14% de nuestros ingresos. Entonces yo le voy a recomendar algunos libros a usted, pero yo no le recomiendo los libros porque yo necesito los libros para vivir. Los libros están aquí primordialmente por usted, porque yo sé que de aquí a 2 o 3 semanas lo único que usted se va a acordar de esta mañana son los chistes que le voy a contar. Sí. Yo sé, me pasa en todos lados, especialmente los chistes de argentinos, ¿no? Porque yo sé que los argentinos nos aman en todo el continente, especialmente por nuestra profunda humildad, ¿no? Sí. Me los mandan por email ahora. Sí, antes me los contaban así en un rinconcito de la iglesia, ahora ya el otro día me mandaron uno, me dice, doctor Panasiuk, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un argentino y un parto? Y yo digo, ¿cómo? Me dice, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un argentino? Entonces yo le escribo, no sé, ¿cuál es la diferencia? Dice, bueno, uno es una terrible e inexplicable, dolorosa e inexplicable experiencia. Lo otro simplemente es tener un bebé. Yo digo,
Nos conocen. Le voy a recomendar un par de materiales. Hoy vamos a hablar de cómo es que los ciudadanos del cielo manejamos los recursos que Dios pone en nuestras manos. En la parte de afuera van a encontrar un libro que se llama Los negocios y la Biblia. Este libro, Los negocios y la Biblia, es un clásico. Es el clásico de los clásicos. Lo escribió mi mentor, el doctor Larry Burkett. Él ya está en la presencia del Señor. Pero es una guía completa de principios bíblicos para hombres y mujeres de negocios. Entonces, si usted tiene un pequeño negocio, usted tiene un emprendimiento, o usted tiene una empresa, o es un profesional que toma decisiones económicas en la empresa, yo le recomiendo este libro. Le va a ayudar a entender cómo quiere Dios que usted maneje el negocio que al final de cuentas le pertenece a Él, ¿no? Y nosotros somos sus... Pero ¿cómo vamos a saber cómo podemos manejar el negocio a la manera de Dios si no conocemos los principios de Dios, ¿no? Pues allí los negocios y la Biblia. El otro libro que le quiero recomendar es un libro que es nuestro bestseller de los bestsellers alrededor del mundo. Se llama Tu dinero cuenta. También lo escribió mi otro mentor, el doctor Howard Dayton. Él todavía está con nosotros. Es nuestro líder en la Alianza Mundial de Compass. Y el material de este libro, de Tu dinero cuenta, nosotros lo hemos enseñado a más de 60 millones de personas alrededor del mundo. Este es nuestro número uno de los número uno y es nuestra guía más completa con respecto a los principios de la palabra de Dios para manejar el dinero en la casa. Entonces, si usted quiere hacerle el seguimiento a algunas cosas que yo voy a decir en la mañana de hoy, este es el libro que debe llevar a su casa. Y yo le recomiendo que lo lean en pareja. Si usted tiene esposo o esposa, le recomiendo que lo lean en pareja, porque es importante hacer cambios de paradigmas, ¿no? Tomar decisiones juntos en la pareja. Entonces, nosotros lo hacemos con mi esposa regularmente. Yo le recomiendo que lea el de Tu dinero cuenta. Ahora, este no es un libro para usted, porque yo sé que aquí en Costa Rica deudas no hay. Los ticos no se meten en deudas. Yo sé que ustedes son ordenados, estructurados, viven libres de deudas, pero quizás usted conoce algún panameño, algún guatemalteco, colombiano, argentino que vive aquí en el... Y entonces de pronto le puede ayudar. Nosotros hemos usado este libro para sacar a gente de $3,000 de deudas y de $3 millones de deudas. Aquí yo cuento las historias de terror de los Panasiuk. Cada vez que esta mañana yo le apunte con un dedito allá, hay 3 deditos que apuntan para acá, porque Dios me llamó a predicarle a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Entonces, cuando nos encontró el doctor Larry Burkett en la ciudad de Chicago, mi esposa y yo estábamos metidos en $65,000 de deudas después de 3 años de casados, ¿no? Entonces, la gente a veces me pregunta, Andrés, $65,000. ¿Cómo te metiste en tantas deudas en tan poco tiempo? Y yo le digo, bueno, meterse no es problema. Yo te puedo mostrar. Sí, podemos ir juntos. Claro, ya hemos entrado en ese camino. El asunto no es meterse, el asunto es salir, claro. Entonces, bueno, aquí está el camino para la libertad de las deudas. El deudor es esclavo del acreedor, dice el libro de los Proverbios. Y esa es una gran verdad. Y yo sé que algunos de ustedes aquí están diciendo, no, tenés razón, ¿no? Porque así es como me siento esclavo de mis acreedores. Pues gracias al Señor, ahora hay esperanza. Y nosotros ahora ya tenemos, después de 23 años de estar haciendo esta tarea, ya hay mucho material que le puede ayudar a usted a caminar financieramente a la manera de Dios. Esto de las deudas y esto me hace acordar, a mí me toca viajar por Europa, me paso más o menos un mes en Europa todos los años y un mes en el sudeste asiático. Entonces andaba por Italia y me dice un señor allá en Europa que le robaron su tarjeta de crédito.
pero que decidió no reportarlo porque el ladrón estaba gastando menos que su esposa. Sí. No sé si a usted le pasa lo mismo. Sí, o esa pareja que estaba caminando así por la playa y de pronto se le aparece un genio como el de la lámpara de Aladino, ¿no? Y entonces le dice, mira, puedes pedir un deseo y puedes pedir el deseo que quieras con tal de que tu suegra reciba el doble. Entonces él le dijo al genio, dame $1.000.000 y déjame acá medio muerto. Sí, las suegras no me quieren esta mañana. Bueno, yo decidí, cuando empecé a enseñar de finanzas, yo decidí que había que llorar o había que reír. Y yo decidí reír con esto de las finanzas, ¿no? El otro día, entonces yo colecciono chistes de finanzas, chistes de argentinos y chistes de finanzas, ¿no? Entonces ya nos reímos y nos divertimos juntos. Es como esa señora en Sudamérica que me viene y me dice, Andrés, ¿tú sabes qué tienen en común los varones con las cuentas de ahorro? Y yo la miro y le digo, ¿cómo? Sí, tú sabes qué tienen en común los varones con las cuentas de ahorro. Y yo le digo, no sé, ¿qué tienen en común? Dice, bueno, si no tienen mucho dinero, tampoco generan mucho interés. Los varones no se están riendo, señora, sí. Usted explíqueselo en la casa. Cuando ya llega a la casa, usted le explica. Pero bueno, ¿qué significa para nosotros? Esta mañana yo quería hablar sobre el tema de cómo manejar tus finanzas exitosamente. Cómo manejar nosotros nuestras finanzas exitosamente. Yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos cómo es que los ciudadanos del reino deben manejar sus finanzas exitosamente. Si uno quiere ser exitoso en la manera en la que uno maneja el dinero que Dios ha colocado en sus manos, en la economía familiar, ¿qué tipo de cosas uno tiene que pensar? Y yo quería comenzar con este versículo en el libro de Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, porque yo creo que es esencial, es como la piedra angular sobre la cual nosotros construimos toda la enseñanza que tiene que ver con la mayordomía bíblica. Isaías 55, versos 8 y 9, se lo voy a leer de la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Dice así, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Los ciudadanos del reino nos comportamos muy diferente de los ciudadanos comunes y corrientes de nuestro país. En realidad nos comportamos muy distinto. Nosotros cuando enseñamos finanzas con cultura financiera, nosotros no le enseñamos a usted cómo maneja el dinero los norteamericanos, o cómo lo manejan los japoneses, o cómo lo manejan los europeos, o cómo lo manejan la gente de Costa Rica o los argentinos. Nosotros enseñamos cómo es que los ciudadanos del cielo manejan sus finanzas. Los ciudadanos del cielo manejan su vida muy diferente que el resto de los ciudadanos del país. Si usted va a criar a sus hijos como los crían el resto de los costarricenses, ¿para dónde van a ir los chicos? ¿Para arriba o para abajo? ¿No? Y entonces uno dice, bueno, traemos a los chicos a la iglesia, le enseñamos la palabra de Dios, oramos con ellos todos los días, le ayudamos a memorizar la escritura, ¿no es cierto? Eso lo hacen los ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino manejamos nuestra relación de pareja muy diferente que como la manejan los ciudadanos del mundo. Si usted va a manejar su pareja como la manejan los ciudadanos del mundo, los norteamericanos, por ejemplo, ¿para dónde cree usted que va a ir su pareja? ¿Para arriba o para abajo? Lógico, nosotros los ciudadanos del reino sabemos perdonarnos los unos a los otros, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios nos perdonó primero. Y entonces tenemos conciencia
de que somos pecadores perdonados por Dios y por eso podemos perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Nosotros como ciudadanos del reino hablamos con nuestra esposa, con nuestro esposo. Abrimos un vínculo de comunicación. Manejamos nuestra vida de una manera muy diferente. Lo mismo en el área financiera. Nosotros los ciudadanos, la razón por la que tú tienes agujeros económicos en tu familia es porque estás manejando el dinero como lo manejan el resto de los costarricenses. Eso es lo que me pasaba a mí. Nosotros en mi casa, como no sabíamos, nunca habíamos aprendido los principios de la Biblia para manejar el dinero, entonces nosotros manejábamos la vida financiera como la manejaba el resto de los norteamericanos. Y así nos quedamos metidos hasta acá en deudas como el resto de los gringos, ¿no? Ahora, cuando nosotros aprendimos cuáles son los principios de la palabra de Dios para manejar los recursos que Él coloca en nuestras manos todos los meses, entonces nosotros cambiamos la manera de actuar, cambiamos la manera de pensar y entonces entramos por un camino diferente. Salimos de todas nuestras deudas, sanamos la economía familiar, ahorramos para los momentos difíciles e incluso ahorramos suficientes recursos económicos para lanzar 2 organizaciones internacionales en 10 años. Entonces, nosotros hacemos las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son diferentes. Así como el cielo está más alto que la tierra, así los pensamientos de Dios y los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros, los ciudadanos del cielo, la economía familiar? 3 ideas bien rápidas, porque no pregunté a qué hora teníamos que terminar. ¿A qué hora tenemos que terminar este servicio? SAS. Son 15 para las 12. ¿A qué hora tenemos que terminar? ¿12:30? ¿Quién me puede ayudar? ¿Como por ahí más o menos? 12:30. El pastor me dijo, no, Andrés, tú predica todo lo que tú quieras. Nosotros a las 12:30 nos vamos. Pero tú continúa porque te vamos a grabar, te ponemos en línea y después te vemos. No, señor. Yo quiero, cuando ustedes se van, yo me voy también, ¿no? Tengo hambre. Entonces, sí. Bueno. Entonces, 3 ideas rápidamente porque el tiempo avanza. Número 1, en el ámbito de la economía personal y familiar. Número 1, los ciudadanos del reino producimos abundantemente. Los ciudadanos del reino producimos abundantemente. La gente creyente ama el trabajo y ama el trabajo duro. Produce abundantemente y con excelencia. Desde el mismo comienzo de la iglesia, el apóstol Pablo le enseña a los cristianos a que deben amar el trabajo. Los griegos, los romanos eran medio vagos, pero el apóstol Pablo le enseña a los cristianos que tienen que amar el trabajo. Dice Efesios 4:28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. El apóstol Pablo le dice a los efesios, trabajen en un trabajo digno. Todo trabajo legal es un trabajo digno. Todo trabajo legal es un trabajo digno. No hay trabajos indignos, ¿no? Entonces, trabaja con tus manos, genera suficiente para ti, para tus necesidades y un poquito más para compartir. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12, dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como se lo instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. En el pueblo de Dios no debería haber pobreza. El Señor Jesucristo siempre dijo que siempre habrá pobres entre nosotros, ¿no es cierto? Pero no necesariamente tienen que estar en la iglesia. Cuando uno es alcohólico,
y viene a conocer a Jesús, uno deja de tomar, ¿no? Y si uno es drogadicto y viene a conocer a Jesús, deja de drogarse, ¿no? Y si uno, no sé, es violento, le pega a la esposa antes de conocer a Jesús, pero viene a conocer a Jesús, ahora la esposa le pega a él. No es así. No es así, hermana, no es así. No es. Nadie le pega a nadie. Todos nos amamos en Cristo y nos tratamos muy bien. Lo mismo ocurre con la pobreza. Lo mismo debería ocurrir con la pobreza. Cuando uno no conoce a Jesús, uno es pobre, no tiene suficiente. Pero cuando viene al cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo dice, debe trabajar con sus manos para tener suficiente para sí mismo y un poquito más para compartir. Aquí no estamos diciendo que todo el mundo tiene que ser millonario, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que trabajamos con nuestras manos para tener lo suficiente para nosotros mismos y un poco más para compartir. Eso ya no es pobreza. Puede que tengamos pocos recursos económicos, pero ya no somos pobres si tenemos suficiente para nosotros y un poquito más para compartir. ¿Me sigue? La solución para salir de la pobreza está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Yo he compartido esto con legisladores latinoamericanos. Estuve hablando en Jerusalén hace un año y medio atrás, con legisladores cristianos del continente, y justamente hablamos de este versículo. Génesis capítulo 2, versículo 15, tiene la clave para eliminar la pobreza en nuestras familias y en nuestros países. Dice allí el libro de Génesis 2:15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Labrar no es lo mismo que guardar. Labrar habla de producción. Guardar habla de administración. Para poder salir de la pobreza, nosotros necesitamos producir y administrar sabiamente esa producción. En primer lugar, necesitamos producir. Necesitamos ser productivos. Algunos países de Latinoamérica tienen la semana laboral más larga del mundo. Trabajan 50, 55, 58, 60 horas a la semana. Pero a pesar de trabajar entre 50 y 60 horas a la semana, normalmente en estos países latinoamericanos, a pesar de eso, tenemos uno de los niveles de productividad más bajos del mundo. Y yo hablo con empresarios latinoamericanos y yo le digo, tú tienes a tus empleados 6 días a la semana en tu empresa, de lunes a sábado, trabajando como burros allí. ¿Por qué no cambias, en vez de tener 6 días laborales, los pones en 5 días laborales y el trabajo que hacías en 6 lo haces en 5? No, ¿cómo? No, que después y no van a venir a trabajar un día. Mira, un cuerpo sentado detrás de un escritorio no necesariamente significa que está produciendo algo. Significa que hay que prender la calefacción en el invierno, el aire acondicionado en el verano, hay que prenderle la luz, hay que abrir el edificio. Sí te genera toda una serie de gastos, pero eso no significa que el tipo produce nada. Ahí está sentado calentando bancos. Entonces uno puede ser mucho más productivo y trabajar menos horas. Pero a nosotros no nos entra eso en el coco. Nosotros creemos que más horas de trabajo significa más productividad. No, señor, más horas de trabajo no necesariamente significa más productividad. Nosotros los latinoamericanos tenemos un serio problema al momento de producir. Uno mira a los Estados Unidos de América y uno dice, wow, qué cosa, ¿no? Estos gringos se han construido la economía
más grande en la historia del mundo. Tú sabes que esos locos de allá de Norteamérica han estado incrementando su productividad año tras año, tras año, tras año, por los últimos 200 años. Todos los años son más productivos que el año anterior. Entonces, los países prosperan porque producen. Nosotros en Latinoamérica pensamos de que el trabajo es una maldición de Dios, ¿no? Porque si Adán no se hubiese comido la manzana, entonces no tendríamos que trabajar. Pero como Adán se come... Mira, un par de cosas. Número 2, no era una manzana, ¿no? Nadie sabe qué fruta era, pero bueno. Sí, porque todo el mundo con la manzana. Sí. Tengo malas noticias para ti, malas noticias. Número 1, el trabajo existía antes de la caída. Sí, Dios lo puso a trabajar a Adán y Eva antes de que ellos pecaran. El trabajo existía antes de la caída y existirá en la patria celestial, en el cielo. Vamos a trabajar en el cielo. ¿No dice la Biblia que vamos a reinar juntamente con Él? ¿Y qué significa reinar? Estar tocando el arpa en una nube, flotando por el universo. No, reinar es trabajo, mijo. Así que si tú te vas al cielo, acostúmbrate. Sí, porque vas a trabajar por el resto de la eternidad. Ama el trabajo. Los ciudadanos del reino amamos el trabajo. Amamos el trabajo duro y producimos abundantemente, pero no solamente producimos abundantemente, también administramos apropiadamente lo que producimos. Ayer yo les estaba contando a los hermanos que estuve leyendo un artículo en la National Geographic sobre Nigeria. Nigeria es uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo. Creo que es el 5º productor de petróleo más grande del mundo. Y el petróleo de Nigeria es un petróleo que todo el mundo quiere, se llama dulce, sweet oil, y entonces todo el mundo lo quiere. El gobierno de Nigeria recibe todos los años, dice la National Geographic, ¿no? Todos los años el gobierno de Nigeria recibe 80,000 millones de dólares en regalías por el petróleo que se produce en su país. La pregunta es, de los 80,000 millones de dólares que recibe el gobierno en regalía, ¿cuánto crees tú que le llega al pueblo? ¿Cuánto? Ustedes son latinos. Si hubieran sido gringos hubieran dicho el 50%. Pero como soy latinoamericano, tú sabes la verdad. Nada. Un milagro ocurre en Nigeria y en un abrir y cerrar de ojos desaparecen 80,000 millones de dólares, ¿no? Todos los años milagros ocurren en Nigeria. Y reaparecen en alguna cuenta suiza, ¿no? Entonces, producción no es suficiente. Producir no es suficiente. También hay que administrar. A veces la gente dice, no, es que yo trabajo como un burro, pero no me rinde. No te rinde porque no estás administrando sabiamente lo que estás produciendo. Dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 12:24 dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia del Nuevo Testamento de que deben amar el trabajo, deben abrazar el concepto de ser productivos y deben producir abundantemente para ellos y para compartir con los demás. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 11 y 12, el apóstol Pablo dice, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio,
se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. ¿No te has dado cuenta que la gente que no trabaja es chismosa? Se la pasa mirando la televisión a ver qué pasa con las estrellas del cine y esas cosas. Ya, tranquilízate, ponte a trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. El que no está dispuesto a trabajar, que tampoco coma. Y eso debería ser una ley en el país. Si hay algún legislador que me está escuchando, yo les recomiendo. Funcionó muy bien a lo largo de los años, ¿no? No lo van a creer, pero cuando los primeros colonos norteamericanos llegaron a Estados Unidos, llegaron a una ciudad que se llamaba Jamestown. Y eran unos colonos bastante perdidos, no eran como los peregrinos que llegaron un poco más después, y el Mayflower. Estos eran perdidos, borrachos, algunos de ellos venían de las cárceles, y entonces comenzaron este asentamiento en Virginia que se llamó Jamestown. Y el asentamiento se estaba yendo para abajo. La gente no trabajaba, tenían un sistema medio comunista de funcionar en el que todos trabajaban, todos producían y después se repartían entre ellos las ganancias. Entonces algunos empezaron a decir, bueno, si yo trabajo mucho voy a recibir la misma ganancia que si no trabajo nada. Entonces la gente empezó a decir, a ver cómo puedo hacer para no trabajar nada, ¿no? Entonces el gobernador de Jamestown, una mañana, era tan caótico la situación que él escribió en un pedazo de tabla estas palabras de Segunda de Tesalonicenses 3:10 y las puso en la plaza de la ciudad y dijo, a partir del día de hoy, la ley en Jamestown es, si no trabajas, no comes. Se arreglaron y comenzaron a prosperar, porque ese era el asunto, ¿no? Entonces nosotros los cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos ciudadanos del reino, trabajamos y trabajamos duro. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos para nuestro jefe. Alguna gente dice, no, que voy a trabajar si mi jefe no me pagan una miseria y además es un esclavista y todo eso, ¿no? Pero nosotros no trabajamos para nuestro jefe. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 que nosotros trabajamos para el Señor. Entonces tu trabajo es una expresión de tu adoración a Dios. Si tú limpias casas, las casas que tú limpias deberían ser las más limpias de toda la ciudad de San José. No porque la señora que te contrata te paga bien, sino porque tú limpias esa casa para la gloria de Dios. Y si tú eres un cirujano, tus cirugías van a ser las mejores de todo Centroamérica. No porque vas a ganar mucho dinero, te vas a hacer famoso, sino porque cada cirugía que tú haces, lo haces para la gloria de Dios. Si eres mecánico, tú vas a arreglar carros para la gloria de Dios. Y si eres pintor, vas a pintar casas para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestro llamado es nuestra vocación y nuestro trabajo, nuestra adoración. Mi llamado es mi vocación. Cada uno de nosotros tenemos una vocación, un llamado, una asignación en la vida, una carrera que Dios puso por delante y la debemos correr exitosamente. El llamado es la vocación y mi trabajo es mi acto de adoración a Dios. Trabajemos abundantemente y luego trabajemos excelentemente. Número 2, tenemos que avanzar porque el tiempo es corto. Los ciudadanos del reino pensamos bíblicamente. Los ciudadanos del reino no solamente trabajamos, producimos abundantemente, sino que pensamos bíblicamente. Dice Proverbios 23:7
que así como una persona piensa en su corazón, así esa persona es. ¿Quién soy yo? Determina cómo yo pienso. Y cómo yo pienso determina cómo yo tomo decisiones. Y las decisiones que yo tomo me van a llevar por el camino del éxito o por el camino del fracaso. Uno de los grandes descubrimientos que yo hice, yo no vengo del mundo de las finanzas. Yo fui a Estados Unidos a estudiar comunicación social, radio y televisión. Mi esposa y yo éramos plantadores de iglesias, ¿no? Y entonces plantábamos iglesias, pastoreábamos y yo era el gerente de una emisora de radio. Cuando me puse a enseñar esto de finanzas, yo no tenía muchos conocimientos sobre el tema de finanzas. Entonces, cuando mi casa publicadora me pidió que yo escribiera el primer libro que se llamó ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Te suena la pregunta? Yo creo que por eso vende tanto. Yo me pasé 3 años y medio investigando dónde estaba la cosa con respecto al manejo exitoso del dinero. Y como yo no venía del mundo de las finanzas, yo no era un financista, yo no era un contador, yo no venía del mundo de la banca, como no venía de ese mundo, yo era un papel en blanco, una tabla rasa. Entonces yo estaba abierto a descubrir lo que fuera con tal de que funcionara apropiadamente. Entonces descubrí algunas cosas muy inusuales. Y creo que eso es lo que ha hecho la diferencia con nuestra organización. Y lo que ha hecho que Cultura Financiera hoy sea la organización de educación financiera más grande del continente latinoamericano. Mira, uno de esos conceptos es este concepto. El concepto de que cuando hablamos del manejo del dinero en la casa o en la empresa, el ser precede al hacer. El ser precede al hacer. ¿Quién soy yo? Determina cómo yo pienso. Cómo yo pienso determina cómo tomo decisiones. Y las decisiones que yo tomo me van a llevar por el camino del éxito o del fracaso. Entonces, hay una conexión entre mi carácter y el camino que yo tomo en la vida económica. Por ejemplo, si yo me quiero comprar un refri, ¿no? Entonces, si yo soy paciente, yo puedo pensar, me aguanto. Si yo pienso, me aguanto, entonces yo tomo una decisión. Ahorro ahora y compro después. Y me ahorro todos los intereses. Pero si yo soy impaciente, ¿cuándo quiero el refri? Veo que algunos de ustedes se identifican, ¿eh? Sí, pastor, necesitamos algo de consejería aquí en esta iglesia. Ok, es cierto, si yo soy impaciente, ¿cuándo quiero el refri? Ahora. Como lo quiero ahora, pienso que lo quiero ahora, entonces tomo una decisión. Compro ahora y lo pago después. Y entonces, eso implica que yo me descapitalizo, pierdo el dinero, me succionan la vida con los préstamos. A ver, mira, déjame que te voy a mostrar un ejemplo. Voy a necesitar, ¿tenés un micrófono que podamos usar? Ok, voy a necesitar que alguien me ayude hoy. Pero te voy a contar una historia, mira. Hace algunos años atrás, yo andaba en un país latinoamericano haciendo una conferencia como esta. Después de la conferencia viene un muchacho joven, muy bien educado, con un muy, muy buen trabajo, y me dice, tenlo por ahí. Y me dice, doctor Panasiuk, yo me estoy por casar. Dice, y usted sabe que el casado casa quiere, ¿no es cierto? Sí, claro. Y entonces me dice, el banco me está ofreciendo $100,000 al 12% anual por 15 años. ¿Usted qué me dice? Entonces yo tomé mi teléfono, tengo aquí una aplicación que me ayuda a hacer cálculos de ese tipo, ¿no? Y entonces abrí
abrí la calculadora y yo le dije, ok, entonces son $100,000 al 12% anual por 15 años, ¿no? Lo puse aquí en la calculadora y apreté el botoncito Calculate. Calcular. Muy bien, ahora es donde necesito ayuda. Necesito que alguien, si yo me bajo de acá, ¿te voy a crear problemas? Despacito me voy a bajar. Sí, porque yo sé que están... Ok, y necesito que alguien me pueda leer. ¿Quién me puede ayudar? Léeme, ayúdame. La esposa del pastor. Estoy sin anteojos. Alguien que tenga los anteojos y que pueda leer. Ok, muy bien. Fíjate, donde dice total payment, ¿cuánto dice ahí? $216,030. Yo pedí, ¿cuánto? 100,000. Y voy a devolver. 216,000. Alguien perdió una casa. Alguien acaba de perder una casa en 15 años. Y alguien se ganó una casa. ¿Te das cuenta por qué los bancos tienen los edificios más grandes de la ciudad? Y este es el tipo de cosas que nuestros gobiernos están promoviendo y están haciendo popular, ¿no? Entonces yo le digo a la gente del gobierno, mira, si tú vas a descapitalizar a las familias costarricenses una casa cada 15 años, no te preguntes después por qué no salimos de la pobreza. ¿No es cierto? Porque la riqueza no está en los bancos. La riqueza no está en los bancos o en las casas financieras. Los bancos hoy tienen la plata acá, mañana está en Nueva York, ¿no? Pasado está, qué sé yo, en Hong Kong. La riqueza de un país está en las familias. Y si nosotros permitimos que los bancos y las financieras descapitalicen a las familias, nunca vamos a salir de la pobreza. Entonces, ¿qué crees que yo le dije al muchacho este? Yo le dije, mira, tú puedes hacer algo que yo no puedo hacer en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay muchas reglas, regulaciones, yo no lo puedo hacer. Pero lo que tú puedes hacer es, tú puedes juntarte con tu papá, con el papá de ella, con algunos tíos, alguna gente, ¿no?, de la familia, y entre todos pueden comprar un pedacito de tierra. Y te compras un terrenito y luego cada mes, porque él puede pagar los $1,400 que decía aquí que tiene que pagar cada mes. Entonces, no es un chico pobre, es un chico que tenía recursos económicos, tiene un muy buen trabajo, ¿no? Yo le dije, toma esos $1,400, en vez de dárselo al banco, compra ladrillos, compra varilla, compra arena, compra cemento, constrúyete una cocinita, un bañito, una habitación, ponle un techito y ahí te metes con tu esposa. Y después con el tiempo van continuando construyendo la casa de sus sueños. Y bueno, puede que te tome 10 años terminar de construir la casa de tus sueños, pero ¿qué crees? No le debes un peso a nadie. Y ahora te quedan los 1,400 para hacer ¿qué? Comprar otra casa, comprar otro terrenito, construir en la parte de atrás. Eso lo hicimos con una sobrina mía. Entre su mamá, yo, el suegro, los papás, entre todo el mundo pusimos un poquito de plata, compramos un terrenito, ellos empezaron a construir y ahora, ¿no?, que han estado casados por 15 años, tienen una hermosa casa, están construyendo otra en el terreno. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando ellos se jubilen, van a tener una entrada extra de dinero, ¿no es cierto? Así el pueblo se capitaliza. Porque nosotros no tenemos la posibilidad de invertir en la bolsa de valores de Nueva York. No todos los latinoamericanos tenemos la posibilidad de invertir en una bolsa de valores, pero sí podemos invertir en la construcción de una casita, en la construcción de departamentitos, ¿no es cierto? Y si yo vivo en el campo, yo invertiría en una vaquita, algunos cerditos, gallinas,
Y entonces poder capitalizarme de esa. ¿Me estás siguiendo o no? Ok, la mejor manera de mantenerte pobre en Costa Rica es pidiendo prestado. Si tú amas la pobreza, si tú amas la pobreza, te gusta ser pobre, adelante. Pide prestado, compra las cosas en cuotas y entonces disfrutarás de pobreza el resto de tu vida. Si por otro lado te quieres salir de la pobreza, asegúrate de no desangrarte económicamente. Dice la palabra de Dios que el rico se enseñorea de los pobres y el que pide prestado es ¿qué? Es esclavo. Y nosotros los ciudadanos del reino somos esclavos solamente de Jesucristo. Solo de Jesucristo. No deberíamos ser esclavos de nadie más. Acá te doy un secretito. Yo no digo que pedir prestado sea un pecado, porque no lo es. En la Biblia nunca dice que pedir prestado es un pecado. Pero cada vez que la Biblia habla sobre pedir prestado, siempre es un concepto negativo, ¿no? Entonces, si no es un pecado, pero siempre es un concepto negativo, ¿qué significa eso para nosotros? Debería ser la excepción a la regla, ¿no? La cosa rara que pasa en la vida y no la forma en la que manejamos la economía familiar. Entonces, aquí viene una regla. Nunca compres a crédito cosas que pierden valor a través del tiempo. Usa el crédito para comprar cosas que suben de valor a través del tiempo, pero no cosas que pierden valor a través del tiempo. Cuando tú compras cosas que pierden valor a través del tiempo, eso se llama una deuda de consumo. Y las deudas de consumo nos descapitalizan. ¿Está bien? Ok, bueno, tengo como 10 minutos y 18 puntos más que hacer. No, ya terminamos. Entonces, ¿cómo pensamos los cristianos? ¿Cómo es que nosotros somos diferentes del resto del mundo? Te voy a dar una listita de cómo es que nosotros somos diferentes. Dice el doctor Larry Burkett, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Y yo creo eso fervientemente. Yo creo que la forma en la que manejamos nuestro dinero solamente demuestra en nuestro exterior quién somos nosotros de verdad, aquí en nuestro corazón. Los ciudadanos del reino somos ordenados. Te voy a dar una listita de cómo nosotros somos, rápidamente, porque el tiempo avanza. Los ciudadanos del reino somos ordenados. Los ciudadanos del reino somos previsores. Dice la palabra de Dios, el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el mal. Entonces los ciudadanos del reino somos previsores, miramos hacia adelante. Los ciudadanos del reino somos ahorradores e inversores a largo plazo. Somos ahorradores. No ahorramos, no dice aquí que ahorramos, sino que somos ahorradores. Hay una diferencia entre ser ahorrador y ahorrar. Ahorrar es un acto, pero el ser ahorrador habla de quién soy yo. Hay un libro muy interesante que se llama El millonario de al lado, de un par de investigadores que se llama Stanley y Danko, de apellido, Stanley y Danko. Y ellos dicen, yo cito ese libro en Cómo llego a fin de mes, fue un bestseller en Estados Unidos, habla de cómo es que los millonarios son en Estados Unidos, ¿no? Y ellos dicen, por ejemplo, mira, un millonario en Estados Unidos puede no tener ningún problema en comprarle un tapado de bisón a su esposa, pero se enoja mucho si una lamparita ha quedado encendida en la casa toda la noche. ¿Por qué? Porque uno es una inversión en alguien a quien ama. Lo otro es un desperdicio. Exacto. Entonces, si tú quieres ser exitoso en tus finanzas, tú tienes que ser ahorrador, no solamente ahorrar. Tienes que ser previsor, tienes que ser ordenado, tienes que ser diligente. No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Debe ser honesto. Los ciudadanos del reino no somos honestos,
somos íntegros. La integridad y la honestidad pagan y pagan muy bien a largo plazo. A corto plazo parece que la falta de integridad, la mentira, el robo paga bien, pero la verdad es que la integridad y la honestidad pagan mucho mejor. Los ciudadanos del reino somos excelentes. Mira, excelencia no es algo que tú haces, excelencia es algo que tú eres. Yo no hago las cosas con excelencia porque alguien me va a checar. Yo hago las cosas con excelencia porque yo soy excelente. Mi Padre en el cielo es excelente y yo soy excelente porque yo reflejo el carácter de mi Padre que está en el cielo. Él hace todo con excelencia y yo también. Yo me lavo los dientes con excelencia. Yo me visto con excelencia. Yo manejo con excelencia. Algunos ticos no tienen la más remotísima idea de lo que estamos hablando. Yo produzco con excelencia. Todos nuestros libros en cultura financiera, todos nuestros libros han sido nominados o han ganado un premio internacional. Y a mí no me gusta escribir. No me gusta escribir. Pero cuando escribo, lo hago con excelencia, porque debo reflejar el carácter de mi Padre Celestial. Los ciudadanos del reino somos moderados. Esto nosotros no tenemos la más remotísima idea de lo que es. Vivir en moderación. Ayer les estaba explicando qué significa vivir en moderación. La moderación es un concepto que se arraigó en los países protestantes. En Europa, cuando vino la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, ¿no? Los países del norte de Europa abrazaron la Reforma. Los países del sur de Europa rechazaron la Reforma. Entonces, en los países que abrazaron la Reforma, abrazaron ciertos conceptos muy importantes que los han hecho prosperar. Porque uno dice, ¿por qué Alemania, Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza, Finlandia, Noruega son tan diferentes de Italia, España, Grecia? ¿Por qué son tan diferentes? Y una de las diferencias más importantes es que aquellos países de allá abrazaron el protestantismo. Y el protestantismo trajo con las ideas de Calvino y de Lutero ciertas cosas que llevaron a esos países naturalmente por el proceso de la prosperidad. Uno de esos conceptos es la moderación. La moderación. ¿Qué significa moderación? Nosotros no tenemos la más remotísima idea, porque como nosotros fuimos conquistados por los españoles y los españoles rechazaron la Reforma, a nosotros nunca nos llegó esas cosas. Entonces nosotros hablamos de moderación, no sabemos ni qué significa. Moderación significa ni muy muy ni tan tan. Eso significa. Sí, así, eso. Ni muy muy ni tan tan. Significa que yo no vivo ni como la Madre Teresa de Calcuta, ni como Juan Rockefeller. ¿Ok? Vivo aquí en el medio. Yo vivo moderadamente, vivo una vida económicamente balanceada y satisfago mis necesidades. Yo sé la diferencia entre una necesidad y un deseo y satisfago mis necesidades. Entonces ayer le estaba dando un ejemplo, ¿no? Puede que yo tenga todo el dinero que se necesite, cash, en dinero en efectivo, como para comprarme un auto alemán de 3 letras. Y no estamos hablando de un MBA, ni estamos hablando, sí. Puede que tenga el dinero para comprarme el auto alemán, ningún problema. Pero un auto japonés satisface, un buen auto japonés, satisface mis necesidades. Entonces me compro el auto japonés. No porque amo el dinero, ni porque soy un tacaño, sino porque yo vivo en moderación. Y la diferencia entre el costo del auto europeo y el auto japonés se me queda en mi cuenta de banco.
Cuando yo vivo de esa manera, cuando yo voy al súper de esa manera, cuando yo compro ropa de esa manera, cuando yo compro zapatos de esa manera, cuando yo vivo mi vida, compro mi casa, compro mi carro, cuando yo vivo mi vida de esa manera, después de 10 o 15 años, yo estoy caminando naturalmente por el camino hacia la prosperidad. Porque la riqueza, dice Stanley Danko en El millonario de al lado, la riqueza no tiene mucho que ver con la cantidad de ceros que tiene tu salario. La riqueza tiene que ver con la acumulación de recursos. Puede que tú tengas un salario con un montón de ceros, pero si tú te estás gastando cada colón que tú tienes encima, tú no eres rico, tú solamente te estás dando la buena vida. Estás a un cheque del desastre. ¿Entiendes? Entonces uno debe vivir en moderación. Los cristianos somos moderados, ¿no? Dice el libro de Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, ¿no? Porque Él dijo, no os dejaré ni les ampararé. Los ciudadanos del reino somos obedientes. Por eso tenemos aquí en la iglesia el estudio bíblico de Tu dinero cuenta. Porque ¿cómo vas a obedecer algo que tú no sabes que tienes que obedecer? Toma el curso de Tu dinero cuenta. Los cristianos somos obedientes. Y luego los ciudadanos del reino somos generosos. Producimos suficientes para nosotros y un poquito más para compartir. Y aprendemos a compartir con los necesitados, aprendemos a compartir con los demás. Número 3, para terminar, porque ya tengo 3 minutos y quiero terminar justamente a tiempo. Número 1, dijimos que los ciudadanos del reino producimos abundantemente. Número 2, pensamos bíblicamente. Y número 3, actuamos diferenciadamente. Actuamos diferenciadamente. No solo tenemos una diferencia en el ser, sino tenemos una diferencia en nuestro hacer. Y ahora 4 ideas bien rápidas, ¿no? En Romanos 12 dice 12, 1 y 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, algunas recomendaciones en el hacer. Número 1, debes cortar el cordón umbilical emocional con las cosas. Debes cortar el cordón umbilical emocional con las cosas. Nosotros los cristianos vivimos emocionalmente despegados de las cosas. Las cosas son muy divertidas, son muy buenas y Dios nos las ha dado para que las disfrutemos. ¿Y sabes qué? Si tú tienes una linda casa, un lindo auto, tienes buena ropa, disfrútalo. Dios te lo dio para que lo disfrutes. Eso es lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, allá por el versículo 17. Dice, todo que Dios nos da, todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces disfruta de lo que tienes, pero no debemos vivir apegados a esas cosas, porque esas cosas no son nuestras, esas cosas son del Señor, ¿no? Ahora yo me estoy quedando en una habitación de hotel. Imagínate tú que yo llego a la habitación de hotel el día jueves, miro así y digo, wow, esta habitación necesita algo de pintura. Llamo a un pintor y lo mando a pintar. Y al día siguiente vengo y digo, pero el aire acondicionado no está muy bien. Entonces voy y contrato un aire acondicionado para que me arregle la habitación de hotel y me ponga más aire acondicionado en el hotel. Y las camas están media duras, así que voy a comprar una de estas camas, así que son bien, que se suben, se bajan, tienen números, ¿no? Que está más duro, más, ¿no? $500, $600 la cama para mi habitación. ¿Tú qué empezarías a pensar? A Andrés le falta un tornillo, está medio loco. El lunes él se va de vuelta a Estados Unidos. ¿Qué anda haciendo? Gastando dinero en su habitación de hotel. Tú vives en una habitación de hotel. El lugar de tu verdadera residencia es la patria celestial, no esta tierra. Acá estás viviendo temporalmente. Viniste a esta tierra a vivir de manera temporal. ¿Qué haces invirtiendo toda tu vida
en cosas temporales cuando vas a pasar la eternidad en el cielo. Entonces uno necesita desenchufarse emocionalmente de las cosas, reconocer a Dios como el dueño de todo y ponerse uno como el administrador. El administrador no está emocionalmente enganchado con la propiedad. El dueño sí, el administrador no. Número 2, vivimos en contentamiento, aprendemos a ser felices en el lugar en donde nosotros estamos. Número 3, honramos a Dios con nuestras posesiones. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. El Señor espera que nosotros le honremos con lo primero y con lo mejor. Dale a Dios lo primero y lo mejor. Acostúmbrate a darle a Él lo primero y lo mejor. ¿Para qué? ¿Para tener buena suerte en la vida? No. Dios mío. La primera palabra del versículo, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra? Honra. Para honrarlo. Para decirle al Señor, Señor, en casa nosotros honramos al Dios verdadero y no al Dios del dinero. Por eso le damos al Dios verdadero lo primero y lo mejor. Nosotros somos generosos con el Señor y con el reino, porque le amamos y porque queremos declararle a Él el Señor en nuestra vida. Y finalmente, vivimos con una perspectiva y en la expectativa de la eternidad. Dice 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 6:19 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. El doctor Howard Dayton, mi mentor, siempre dice, mira Andrés, la vida es corta y la eternidad es larga. Pero lo que hacemos en nuestra corta vida tiene un profundo impacto para toda la eternidad. Recuerda, la vida es corta, la eternidad es larga. Y lo que nosotros hacemos en esta corta vida tiene un impacto para toda la eternidad. Dios nos ayude a ser ciudadanos del reino, que producimos abundantemente, pensamos bíblicamente y actuamos diferenciadamente. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.